Hola, Polímata, ¿cómo estás? Hoy vamos con un capítulo especial de preguntas y respuestas sobre el libre albedrío, porque, bueno, pocos temas despiertan tanto debate en Polímatas como el del libre albedrío, el determinismo y todas estas cosas. Los capítulos anteriores que dediqué a este tema, si no los conoces, el primero fue hace bastante tiempo, llamado La paradoja del libre albedrío, y uno que publiqué hace poco llamado El libre albedrío no existe, generaron docenas de preguntas y un montón de objeciones. Yo no he ido respondiendo particularmente a las personas porque no me parecía de recibo, pero bueno, hoy me parece un buen momento para hacerlo a través de un capítulo específico. Realmente entiendo muy bien por qué la gente tiene dudas y reticencias, porque el libre albedrío no deja de ser un asunto que nos atañe a todos, que tiene una gran implicación ética, que tiene una gran implicación también en cuestiones prácticas como la justicia e incluso para muchas personas en la parte espiritual. Y a pesar de los dos capítulos que he dedicado al tema, sigo viendo que suscita un montón de dudas, malentendidos, y no me extraña porque es un tema complejo, poco intuitivo y en el que se enraizan muchas cuestiones, muchas creencias profundas. Por este motivo he decidido que hoy voy a responder a aquellos comentarios más habituales que he tenido tanto en iVoox como en YouTube como en el blog. Voy a intentar responderlas con calma y voy a intentar que se entienda. Vamos a ver si lo consigo. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Vamos con la primera cuestión. ¿Nos da la física cuántica un resquicio para la libertad? Bueno, algunos oyentes han comentado que sí, que la mecánica cuántica introduce indeterminismo y quizá eso abre la puerta al libre albedrío, a la libertad. Es una duda razonable, así que vamos a verla con calma. Primero, lo más importante, la ecuación de Rödinger, que es la base de la mecánica cuántica, es determinista. Si conocemos el actual estado del sistema cuántico y las fuerzas que actúan sobre él, podemos predecir cómo evolucionará. Hasta aquí no hay nada de azar. ¿Cuándo aparece el azar? Bien, el famoso azar cuántico aparece cuando medimos la partícula. Antes de medir solo tenemos una función de onda que nos dice las probabilidades de dónde puede estar dicha partícula. En el momento en el que medimos, la función de onda colapsa, así se le suele llamar, y en ese momento la partícula aparece en un lugar determinado. Este colapso, según la interpretación de Copenhague, que es la más habitual, la que se suele utilizar, no es predecible. Es ahí donde entra el componente aleatorio. Ahora bien, y esto es importante, que haya azar no significa que haya libertad. Si una partícula aparece en un sitio u otro sin causa aparente, eso no implica que tú hayas decidido nada. Solo significa que algunos eventos, en determinadas circunstancias, ocurren sin una causa clara. Además, ese comportamiento indeterminista se da en el mundo cuántico, en el mundo de lo muy pequeño estamos hablando, no en el mundo en el que nosotros vivimos. Es decir, a la escala a la que nosotros funcionamos, de los cerebros, los cuerpos y los entornos complejos, es la física clásica la que sigue siendo la que manda. Esto es lo que se llama decoherencia. A medida que las partículas interactúan con su entorno, sus comportamientos cuánticos se diluyen y desaparecen. Es decir, a medida que las partículas pequeñísimas, pues estamos hablando por ejemplo de electrones, de quarks, de partículas que somos incapaces de ver ni siquiera con un microscopio, pues cuando esas partículas están en un entorno normal, no en un entorno de laboratorio, sino en un entorno normal, interactúan con otras y sus comportamientos cuánticos se diluyen. El resultado es que todo vuelve a comportarse como esperamos en el mundo clásico, es decir, las leyes de Newton de toda la vida. Aunque el azar exista a nivel cuántico, no hay ninguna evidencia de que puedas usarlo para tomar decisiones. Es decir, no hay puertas cuánticas por donde puedas colar tu voluntad. No es así como funciona el cerebro. En resumen, si admitimos que el universo es determinista, podría ser, nuestras acciones están completamente determinadas por causas previas. Y si admitimos que hay cierto grado de azar, por la cuántica, ese azar tampoco te da control. Lo único que hace es añadir incertidumbre. En ninguno de estos dos supuestos aparece algo parecido a la libertad, al libre albedrío o a la toma de decisiones completamente libre. Vamos con una segunda cuestión muy comentada. ¿Podemos ser libres aunque todo esté determinado? Este es el típico debate de compatibilistas e incompatibilistas. Ahora lo voy a aclarar, aunque hay un capítulo específico, el primero de todos, el de la paradoja del libre albedrío, en el que hablo de esto en profundidad. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen.
Algunos oyentes han señalado con razón que parte del lío con el libre albedrío viene de las distintas formas de definirlo, sobre todo cuando entramos en este famoso debate de compatibilistas e incompatibilistas. Los compatibilistas, como el filósofo Daniel Dennett, que ha muerto hace muy poquito, defienden que se puede pensar que todo está determinado de antemano y aún así hablar de libre albedrío. Según ellos, actuamos libremente siempre que lo hagamos por nuestros propios motivos y sin ningún tipo de coacción. Esta es una definición bastante común entre la gente de la calle, es decir, si nadie te obliga a algo, eres tú el que decides, luego eres libre. Pero los incompatibilistas, como Sam Harris, del que hemos hecho una serie aquí Santi y yo, o Robert Sapolsky, otro autor famosísimo, no están de acuerdo con esto. Para ellos, si nuestras decisiones están completamente determinadas por factores anteriores, véase la genética, la educación, experiencias, química cerebral, entonces no podríamos haber actuado de otra manera. Y si no podrías haber actuado de otra manera, ¿de qué libertad estamos hablando? Vale, pongamos un ejemplo. Imagina que alguien roba un banco. El compatibilista diría que fue libre porque nadie lo obligó a hacerlo. Actuó por sus propios motivos. El incompatibilista, sin embargo, va a responder que sí, pero que esos motivos vienen de su historia, su biología, su entorno. Así que en realidad no podría haber actuado de otro modo. Te puede parecer que esta discusión entre compatibilistas e incompatibilistas es solo una cuestión semántica, es una cuestión de palabras, como si todo dependiera de cómo definamos libre albedrío. Pero, y por eso es un tema tan debatido, en este debate hay muchísimo en juego, porque lo que está en juego es cómo entendemos la responsabilidad humana. Porque si nadie puede actuar de otra forma de la que actúa, ¿qué sentido tiene hablar de culpa o de mérito? ¿Qué significa entonces castigar a alguien o premiarlo si en el fondo solo está siguiendo el camino que le marcó su biología, su entorno y su historia? Aquí está la cuestión importante. Esta es la verdadera diferencia entre los enfoques compatibilista e incompatibilista. Los compatibilistas creen que podemos seguir usando conceptos como responsabilidad o justicia tal y como los entendemos hoy, pero los incompatibilistas piensan que si aceptamos que no somos libres en un sentido profundo y esencial, deberíamos revisar desde la base cómo tratamos a quienes hacen daño y también a quienes tienen éxito. Y aquí otra cuestión muy relacionada con la anterior. ¿Dejaríamos de ser responsables en un mundo sin libre albedrío? Bien, por mis conversaciones con los miembros de la Biblioteca Polímata, esta suele ser la principal preocupación de la gente ilustrada, la gente que lee, la gente que se interesa. Y lo entiendo, pero una vez más se trata de una confusión en los términos. Si entiendes la responsabilidad como aquello por lo que te toca rendir cuentas, la responsabilidad permanece en un mundo sin libre albedrío. Ya que si matas a alguien, te toca ir a la cárcel. Esto es así, y esto lo defienden todos los filósofos. Pero, y aquí está la clave, irás a la cárcel para evitar que vuelvas a matar. No porque te lo merezcas en un sentido moral importante, que el sentido de merecer que le damos a la palabra. La responsabilidad en un mundo sin libre albedrío se mantiene en un plano mucho más práctico, pragmático. Pierde esa connotación que podemos darle en el mundo donde se cree firmemente en el libre albedrío. Como hiciste esto tan malo, te vamos a castigar. No solo para que no lo vuelvas a hacer, sino también porque te lo has ganado. Obraste mal cuando podrías haberlo hecho bien. Pero aquí está la trampa. No podía haberlo hecho bien porque sus acciones estaban determinadas por un millar de causas, por un millar de factores, la mayoría desconocidos. Dicho de otro modo, y como me gusta decir a mí, la película estaba grabada de antemano. Esa persona era un actor al que el guión le mandaba apretar el gatillo. Por todos estos motivos, Harris y Sapolsky defienden a capa y espada la prevención y la rehabilitación como vías para actuar justamente con los criminales. Y aquí otra cuestión que me interesa mucho. ¿Podría haber libertad en la impredictibilidad? Bien, un par de personas argumentaron que la libertad se esconde en aquellas acciones complejas que no pueden ser anticipadas. Algunos comportamientos humanos son muy previsibles, pero ¿qué hay de la multitud de situaciones en las que es imposible saber cómo va a actuar una persona? Eso debe ocurrir, o al menos eso piensan algunos, porque la persona en cuestión tiene la última palabra, la última decisión, ¿verdad? Pues no. Que no podamos predecir algo solo significa que o bien no tenemos los conocimientos necesarios, es decir, nos faltan ciertas leyes del mundo, o bien no tenemos la potencia de cálculo para realizar simulaciones realistas, podría ser, o bien simplemente hay comportamientos caóticos y complejos
que por su propia naturaleza son impredecibles. Pero cuidado, que sean impredecibles no significa que estén determinados de antemano, y esta es una diferencia crucial. Es decir, nunca vamos a poder predecir el tiempo que hará en Madrid dentro de 2 años, el tamaño de las nubes, el volumen de agua que caerá, pero eso es porque el clima es un fenómeno caótico, que se vuelve impredecible con el tiempo. Lo mismo pasa con la evolución de las economías y las sociedades. Son impredecibles, pero no indeterministas. Asumir que la complejidad y el caos abre una grieta para la libertad, en mi opinión, y yo creo que es bastante lógico, es un salto que no se sostiene. Vamos ahora con la cuestión existencial. ¿Tiene sentido la vida sin libre albedrío? Fernando, que es uno de los fieles seguidores de Polímatas desde sus principios, yo creo, comentaba lo siguiente en iVoox. Me intento aferrar a la ilusión del libre albedrío con tal de intentar encauzar mi vida, pero no funciona porque en el fondo no me lo creo y vuelvo a caer en el para qué, si no importa y ni siquiera depende de mí. Vale, este tipo de reacción es muy común. Cuando dejamos de vernos como agentes completamente libres, algunas preguntas existenciales nos golpean con fuerza. ¿Qué sentido tiene esforzarse? ¿Qué papel juego yo en todo esto? Etcétera, etcétera. Es comprensible, pero aceptar que nuestras acciones están determinadas no significa que nuestras acciones no importen. Aunque no elijamos lo que somos en un sentido absoluto, lo que hacemos sigue teniendo consecuencias reales. Si estudias vas a probar, si haces daño a alguien va a sufrir, si ayudas alguien va a mejorar. Que no seamos los autores últimos de nuestras decisiones no borra el impacto que tienen en el mundo. Y ese impacto es lo que da sentido a nuestras vidas. Bueno, yo lo veo así, tú lo puedes ver de otro modo, pero realmente esa ilusión de que somos libres en un sentido esencial de la palabra no creo que es lo que dé sentido a nuestra vida. Además, en la práctica seguimos viviendo como si tuviéramos cierto grado de libertad. Sentimos que decidimos, que tomamos caminos diferentes. Esa sensación forma parte de cómo funciona nuestro cerebro, ha evolucionado para sentirse así, y sería absurdo ignorarla en nuestro día a día. Vamos, que podemos entender racionalmente, a través, por ejemplo, de este capítulo, que no somos completamente libres y aún así seguir tomando decisiones con responsabilidad y propósito. ¿Y Dios qué opina de todo esto? La religión, siempre por medio de todos los temas, por supuesto, y más de los que son algo relevantes para las personas. Por este motivo no me parece sorprendente que muchos comentarios tengan que ver con Dios en estos capítulos. A ver, no creo que con esto que voy a decir vaya a convencer a ningún creyente, pero tampoco quería dejar la cuestión sin responder. Las iglesias cristianas y la Biblia afirman sin excepción que somos libres para elegir y que por lo tanto somos responsables ante Dios. Pero como todas las afirmaciones contenidas en la Biblia, esto es un dogma. La llamada palabra de Dios no es otra cosa que creencias, más o menos acertadas, de múltiples autores que fueron dándole forma a la compilación de escritos que hoy llamamos Biblia. Es decir, no son evidencias científicas, no son evidencias de nada. Lo que dice la mejor ciencia que tenemos es que el universo probablemente sea determinista, al menos a nivel macroscópico, que es el que nos interesa, y si el universo es determinista, no hay libertad. No hay rastro de un alma que desafíe las leyes de la física y que permita obrar fuera de la infinita cadena causal en la que estamos inmersos. Y por último, otro comentario habitual es que hay personas que tienen más libertad o más libre albedrío que otras. Tendemos a pensar que casi todo en la vida es una cuestión de grados, y suele ser así, pero no ocurre de este modo en el libre albedrío. Por poner un ejemplo de comentario que me pusieron en YouTube, decía un comentarista que depende del país, familia o hasta color de piel tendrás más o menos libre albedrío que el resto. Pero no es así, y lo voy a aclarar. Dependiendo del país o familia donde caigas, tendrás más o menos libre albedrío si te acoges a la definición de los compatibilistas, que dicen que la acción deliberada sin coerción es una acción libre. Pero, según la definición de los incompatibilistas, que es la que yo defiendo, nazcas donde nazcas, tendrás el mismo libre albedrío. 0. El libre albedrío no habla de si naciste con más o menos posibilidades aparentes. En ese caso, un rico noruego tendría más libertad que un pobre keniata. En realidad, el libre albedrío existiría si, y solo si, las cosas podrían haber sucedido de otro modo. Si en vez de que yo sea un divulgador con una comunidad de lectores, hubiera podido ser un controlador aéreo. Pero eso, por lo que sabemos, no podría haber sucedido así. Los millones de condicionantes que tenía antes de nacer, mis genes, lo que vivió mi madre cuando estaba en su vientre, las vivencias de mi infancia,
los desencuentros de mi juventud, todo ello llevaba irremediablemente a que lanzase Polímatas y la biblioteca Polímata. En resumen, cada acción que he tomado en mi vida provenía de causas previas, que a su vez provenía de causas previas y así hasta el inicio de los tiempos. Y ninguna de estas causas estaba bajo mi control. Incluso aquellas acciones aparentemente meditadas y libres estaban definidas de antemano por mi historia y mi biología, y por mi cultura, y por mis amigos, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo sé, cuesta creerlo, pero todo apunta a que es así. Y bueno, pues nada, espero que este nuevo esfuerzo por aclarar las dudas más habituales relacionadas con el libre albedrío haya dado sus frutos. Aún así es muy posible que sea una idea que te sigue resultando esquiva, que se te sigue escapando. Y lo veo completamente normal porque, en cierto modo, es como la cuántica, la conciencia, cuestiones cuyo funcionamiento son muy antiintuitivos y nos cuesta mucho cogerlos con la mente. Y poco más, amigo polímata. Si te gustan estos temas, que sepas que en la Biblioteca Polímata estamos justo ahora leyendo un libro sobre el libre albedrío, así que es un buen momento para suscribirte, probarlo y si te gusta te quedas y si no te das de baja. Te espero allí con otros 250 miembros de la Biblioteca Polímata, algunos de ellos que por cierto llevan ya conmigo 3 años y que han leído ya 30 libros con nosotros. Bueno, sin más me despido, soy Valmuño de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.